Carlos Montero, mi invitado esta noche. Carlos, ¿cómo ser objetivo, neutral, frente a ese tipo de sistemas, ¿no? En general, aquellos pues donde ha habido una restricción de libertades importante? Yo creo que Cristian Amanpour, periodista internacional de la CNN, que le tocó cubrir conflictos en todo el mundo, es una de las periodistas que más respeto, lo plantea de una manera muy clara. Dice lo siguiente: no podés ser neutral, pero tenés que ser veraz. Yo le agregaría lo que te decía antes de Walter Cronkite, el periodista de la CBS que murió hace 10 años. Para conseguir la verdad, tenés que mostrar las dos caras de la noticia. Entonces yo combinaría, por eso muchas veces la gente se molesta. ¿Por qué entrevistas a esta persona que te está mintiendo, que es parte del régimen y demás? Tienes que dar el derecho y tú con datos concretos, si el tipo te está mintiendo, tienes que tener la información para decirle, mira, lo que te dice no por tal y tal. Yo en mi estilo de periodismo es un periodismo de respetar al entrevistado. Siempre busqué, a veces hay temas que se te van de las manos, pero siempre con un manto de respeto en las entrevistas. Pero yo pienso que tenés que ser veraz, pero también tratar de buscar la verdad, y muchas veces esa verdad la tenés que la encontrás mostrando las dos caras de la noticia, que es lo que crea el problema y crea el descontento en el sesgo de tu audiencia, porque tienen un sesgo político de cierta manera que no quieren tu audiencia que tú entrevistes a tal personaje, prefiere que entrevistes a otro, no quiere que ataques a tal personaje, quiere que ataques al otro. Entonces muchas veces los medios se prestan a ese juego y tienen que no sé, cambiar el tema, y en las redes sociales, para complicar este conventillo, como le decimos en Argentina, te encontrás gente absolutamente todo, tenés gente real, tenés gente que son pagados, entonces no sabés dónde estás parado. Es muy, muy extraño todo esto. A ver, Carlos, de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál ha sido el más complejo, la entrevista más compleja de manejar? Mira, cuando era muy joven, me toca entrevistar. Yo estaba trabajando justamente en Univisión, pero era corresponsal de Telefe en Argentina, y Menem, que era el presidente, va a Miami para una cumbre de las Américas. Entonces yo tenía 25, 26 años. Era mi primera entrevista fuerte a un presidente, a una figura, además una figura como él. Entonces me había preparado, había estudiado, tenía las preguntas difíciles, las preguntas duras, Entonces nos encontrábamos, creo que era en el Hotel Intercontinental de Miami. Entonces estábamos en una suite, habíamos reservado una suite con todo el equipo y demás, y viene Menem, acompañado de sus escoltas, su gente, su comitiva, y viene a mí, se me acerca: ay, Carlitos, me da un abrazo, ¿cómo te va? Te sigo, tu carrera, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá? Saluda a cada uno de los medios, empieza a hablar, me empieza a hablar de fútbol, empieza a hablar, sé que sos hincha de Boca, Boca es un cuadro de la Argentina. Entonces el tipo, yo con 26 años, este tipo tan amable, era muy paternal, yo tenía las preguntas duras y demás. Entonces el tipo, yo que estaba preparado a hacer una entrevista seria, preparada, hice las preguntas, pero después la arma secreta nuestra es la repregunta, porque estos políticos son muy hábiles, saben lo que te van a responder, pero vos tenés que tener con la repregunta, y ahí es cuando lo podés agarrar en offside. Pero me comió, me sedujo. Entonces yo estuve en una entrevista la entrevista salió, fue interesante, hice las preguntas, pero no fue la entrevista que yo quería. Entonces esa fue, y fue por suerte al comienzo de mi carrera, entonces me sirvió como lección para que no permitas que el entrevistado te seduzca y que se convierta parte de porque el tipo que te dice: ay, qué bien conozco a tu papá, me gusta la carrera que estás haciendo, qué bien te veo, qué bien sos un ejemplo para los argentinos. Entonces yo, uy, este tipo ahí me desarmó. Sí. Uno se puede sentir comprometido. Te sentís por comprometido, eso la distancia. sí. Por eso fue un ejemplo que siempre uso, porque es un personaje, no, ahora está muy mayor y demás, pero en su juventud Menem es una persona muy, muy, muy agradable, tipo, como a mí, salió con las mujeres más bonitas de Argentina, una figura muy pintoresca dentro de la política. También te tocó el 11 de septiembre. Tú estabas en vivo cuando ocurrió justamente el ataque, ¿no?, a las Torres Gemelas, ¿no? Mira, nosotros cuando somos, la carrera nuestra es
empezás como puedas en este negocio, después pasás como reportero, después de reportero pasás a presentador, pero cuando estás en el escritorio siempre querés salir a la calle, ¿no? Pero a mí una de las coberturas que más me impactaron fueron estando en el escritorio, que fueron las del 11 de septiembre, porque nosotros empezábamos, en aquel entonces hacíamos noticieros de media hora solamente, al comienzo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Estamos preparando de las 9 de la mañana esa media hora y a las 8:50 nos dicen, mira, tenemos una cámara desde una de las torres de los rascacielos de Nueva York que lo utilizamos para el tiempo, para mostrar imágenes del tiempo, y se ve que en una de las torres gemelas se estrelló una pequeña avioneta. Está entrando domésticos sin nada de información, entremos nosotros también. Entonces entramos 10 minutos antes, cortamos el programa que era grabado, creo que era un programa de deportes, y con muy poca información ahí empezás y tratás de buscar gente que esté, la gente de producción, porque tú estás en el aire, que testigos, y entonces te vas enterando y de repente me tocó en vivo ver cuando el segundo avión se estrellaba en la otra torre. Y con muy poca información, para mí, otra de las armas mías es la información. Me gusta estar preparado cuando estoy frente a cámara. Ahí no estabas. Tenías información que conseguías, información sobre qué pasan las torres, cómo era el tiempo, porque el tiempo era un factor importante. Al principio pensaba que se estrelló esta avioneta. Sí. Era un día espectacular, sí. Un accidente. Y bueno, después te enterás, empiezas a manejar la información que estás recibiendo, cables que no solamente eran las Torres Gemelas, que también había varios aviones que pensaban dirigirse a distintos lugares. Se pensaba que tal vez la CNN, por el significado que tiene, que la CNN transmite a todo el mundo, podría ser otro de los blancos de estos terroristas. Entonces piden que los que no estén trabajando para que saquen el programa al aire se pueden retirar, y el que estaba en el aire también, si decide, se puede retirar. Pero bueno, todos seguimos trabajando porque es nuestro deber y lo que sentimos y la noticia. Pero eso fue muy fuerte. Estuvimos ahí en vivo varias horas. Después me mandaron a Nueva York a los pocos días y ver cómo estaba Nueva York fue impactante. Saludos a Carlos Monteiro, interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres. Fíjate que en una circunstancia como esa, sobre todo cuando estás en vivo y llega un segundo avión o quizás un presentador con menos experiencia, se queda en blanco, ¿no? Porque además no tiene la información, como tú dices, cómo emitir una sentencia de lo que puede estar pasando, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? No, te digo, lo más impactante, eso fue durísimo, pero lo más duro fue después, cuando iba avanzando ese incendio. A veces, en el momento siempre hay posibilidad de ver las imágenes previas. En ese momento llegaban imágenes en crudo y las sacábamos al aire sin ver. Entonces sacábamos imágenes, por ejemplo, de un ángulo que se veía una de las torres, que la gente, ante el fuego que estaba avanzando, la única opción que tenían era tirarse. Y yo en ese momento, estando en vivo, era algo, no podés hablar con producción. Entonces, en un momento justamente le paso a un corresponsal que estaba en Nueva York y ahí pido que me maten el micrófono y le digo al equipo de producción, me parece que es una barbaridad que mostremos esto, gente tirándose. Sí, nos tomó de sorpresa, me dice, no sabíamos que estaban esas imágenes, justamente la gente de gerencial, ¿no? A un nivel mucho más alto nuestro, mucho más de CNN español, CNN doméstico, lo estaba analizando, porque otros canales tipo la Fox sí lo estaba mostrando, entonces CNN decidió no mostrarlo. Entonces dije, me parece que es lo correcto, no puede estar mostrando gente que se esté ante esa desesperación tirando desde una de las torres. Pero fue muy fuerte, muy fuerte. Son esas cosas que te impactan. Y también me impactó, después cuando fui a Nueva York, el entrevistar a la gente. Muchas veces le pones un micrófono a una persona que está en una situación desesperada. Tiene todas las defensas bajas y se quiebran. Entonces tenías entrevistas que eran realmente muy sensibles, la gente muy golpeada. Y vos te molesta, a mí por lo menos me daba pena decir, ¿por qué esta persona que no sabe si su marido está vivo, no sabe si su hijo está vivo? Yo le estoy preguntando y se quiebra. Y cuando la gente más golpeada, más me respondía, la gente me decía, qué buen informe, qué buen testimonio. Entonces, te das cuenta, a mí yo tenía esa disyuntiva. Sí. La pongo a esta persona en esta situación tan delicada, ¿no? Ponerle un micrófono y una cámara en estos momentos y
te veías por otro lado y cuanto más lo hacías, más te felicitaban tus compañeros, te decían qué bueno, la gente te decían qué buena entrevista, qué buen trabajo. Y uno dice, mira, pues estoy haciendo un buen trabajo según lo que me están diciendo mis compañeros o la gente, pero estoy poniendo a estas personas en una situación muy, muy delicada que no sé si quieren hablar. Te dicen que sí porque están justamente desesperados. ¿Y cómo se cuestiona entonces? Uno avanza y sigue avanzando. Uno sigue trabajando, es tu profesión y tienes que conseguir los testimonios de estas personas que son noticiosos, pero muchas veces te preguntan, ¿es ético esta persona que está sufriendo? Pero es tu trabajo como periodista. Nosotros tenemos que preguntar y en esos momentos, con toda la delicadeza posible, con toda la educación posible, trato de hacerlo, pero son testimonios que te ayudan a contar la historia y te ayudan a mostrar qué es lo que está sucediendo, qué están viviendo esta gente. Yo tengo que hacer una pausa. Quiero hablar de el Carlos Montero que está en Argentina, que era el hijo de un gran presentador, ¿no? Que era presentador tu padre. El productor. Un sí. gran productor argentino. Y te decían, bueno, Carlos Montero, el hijo de... ¿El nombre de tu padre? De Carlos, de Montero. Igual. El hijo de Montero. Imagínate. Sí, igual. El hijo de Montero. Me decían Monterito. Monterito era. Ok, entonces es así. Quiero regresar a esa Argentina, o quiero regresar a ese Carlos que estaba en Argentina, Carlos Montero, hijo de Carlos Montero, un gran productor, y que decide, bueno, yo tengo quizás en Argentina un trabajo más cómodo, tengo ya un camino hecho por mi padre, yo me voy a Estados Unidos a trabajar. ¿Por qué tomas esta decisión cuando pudiste tener quizás un camino más llano, más fácil? Me lo vas a responder al revés. No? Hacemos una pausa. Llegué con Carlos Montero, el hashtag esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya volvemos.